La mañana empezó sin prisas. Preparé un té. Doblé la ropa limpia y regué los rosales que habían crecido como salvajes junto a la cerca. Los cielos de Guadalajara suelen ponerse oscuros en primavera, así que cuando el reporte del clima mencionó tormentas, no le di mucha importancia. Pero hacia el mediodía, la luz afuera se tornó de un verde enfermizo. A las 3:15, las sirenas aullaron, largas y huecas, resonando por los campos de Zapopan. Me quedé helada. Luego tomé lo único que nunca soltaba, el suéter viejo de Rafael, antes de obligarme a bajar al sótano. La casa gemía como si ella también temiera lo que venía. Me senté contra la pared fría de concreto, con el suéter bien puesto, el radio pegado a mi oído, tornado grande en tierra, avanzando hacia el noreste rumbo a Zapopan. Las palabras me cortaron como cuchillo. Mi vecindario estaba en su camino. El sonido creció hasta convertirse en un tren de carga sobre mi cabeza. Metales chillando, vidrios estallando, madera partiéndose. Casi podía imaginar la mesa de la cocina, donde Antonio una vez hacía sus tareas, arrancada de su lugar, el tejado despegándose como papel. Por un instante, sin aliento, pensé que las paredes se derrumbarían sobre mí, y entonces, de repente, llegó el silencio, un silencio espeluznante, vacío, que hizo que me zumbaran los oídos. Subí las escaleras con piernas temblorosas. Donde antes estaba mi sala, ahora solo había cielo abierto. La mesa estaba incrustada en la pared del garaje. Tejas, ladrillos, pedazos de recuerdos estaban esparcidos como confeti tras un desfile cruel. Mi jardín de rosas había sido reducido a tierra. Me quedé en medio de los escombros de 40 años, apretando el suéter de Rafael contra mi pecho, dejando que la verdad se asentara. Mi casa se había ido, pero yo no, y eso significaba que lo más difícil, decidir hacia dónde ir, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, empaqué lo poco que pude rescatar en la cajuela del sedán abollado de la señora Morales. 3 bolsas de basura con ropa, una caja de papeles, la caja de herramientas de Rafael y el suéter sobre mis hombros. Eso era todo lo que quedaba de 40 años de vida. Las palabras del ajustador de seguros aún resonaban: pérdida total, como si esas 2 palabras pudieran explicar los escombros detrás de mí. Sin otro lugar a donde ir, manejé hacia el norte, rumbo a San Miguel de Allende, donde mi hija había elegido construir su vida impecable. El trayecto tomó menos de 1 hora, aunque se sintió eterno. Cada kilómetro me alejaba más de las ruinas que alguna vez fueron mías. Cuando llegué al fraccionamiento de Isabel, el contraste era insoportable. Jardines perfectos, entradas impecables, persianas pintadas por contratistas que nunca fallaban. Ni una rama fuera de lugar. Estacioné frente a la casa de ladrillo rojo con el porche amplio. Isabel abrió la puerta casi antes de que pusiera un pie en los escalones, como si hubiera estado esperando. Por un segundo, sentí un alivio inmenso. Era mi única hija. Seguro que, ante un desastre, me recibiría con los brazos abiertos. En cambio, cruzó los brazos. «Queremos privacidad», dijo con voz firme. «A mi esposo no le parece que estés aquí». Las palabras golpearon más fuerte que el tornado. No era Gabriel hablando, era ella, mi hija. Intenté responder, pero no salió nada. Ella puso un folleto doblado en mi mano. «Hay un hotel de estadía prolongada cerca de Plaza La Luciérnaga. Seguro, limpio. Yo pago la primera semana». Metió unos billetes dentro del folleto. Unos pocos miles de pesos para comprar mi ausencia. Miré sus uñas impecables, su mirada firme, y sentí que el último pedazo de refugio se desvanecía. Sin decir palabra, regresé al coche, el folleto arrugándose en mi mano, y manejé sin saber dónde parar. Manejé hasta que los fraccionamientos se convirtieron en carretera, y las luces de San Miguel se desvanecieron en el retrovisor. El sedán traqueteó al entrar al estacionamiento de un Walmart en la carretera a Querétaro. El único lugar donde nadie pregunta si te quedas toda la noche. Apagué el motor.
Me recosté en el asiento y miré la tela del techo que se desprendía sobre mí. Esto era mi refugio ahora. La primera noche. La adrenalina me mantuvo despierta. Cada ruido, carritos de compras. Camiones cambiando velocidad sonaba como amenaza. Me envolví en el suéter de Rafael y susurré su nombre para recordarme que alguna vez tuve un lugar. Por la mañana, entré sigilosamente al baño de una gasolinera al otro lado de la calle. El espejo mostró a una mujer con lodo en el cabello y ojos enrojecidos. Me lavé la cara en el lavabo, esquivando las miradas de los clientes que llenaban sus vasos de café. Con 3 billetes arrugados y unas monedas, compré el sándwich más barato que encontré. Lo comí despacio en el coche, contando monedas como si fueran mis salvavidas. La segunda noche, el cansancio apagó mi vergüenza. Estacioné entre 2 casas rodantes, pensando que así parecía menos sospechoso. Mi cuerpo dolía por el cinturón de seguridad clavándose en mi costado, y soñé con los rosales arrancados de la tierra en casa. La tercera noche, abrí mi cartera para revisar los pocos billetes que Isabel me había dado. Entonces, lo vi una tarjeta de presentación amarillenta, con los bordes desgastados. Leonel Vargas. No había pensado en él en años. Habíamos compartido salón de estudio en la prepa de Guadalajara a finales de los 70. Él siempre dibujaba planos de casas en hojas sueltas, hablando de bienes raíces y de construir cosas que duraran. Yo era la chica que cargaba sus lápices, la que le creía cuando decía que cambiaría el mundo. Pero me casé con Rafael, sólido y seguro. Leonel se fue al sur, a Mérida, persiguiendo su ambición. Pasé el dedo por la tinta desvaída y sentí un peso en el pecho. 50 años después, ahí estaba su nombre, esperando en mi cartera. Esa noche, mirando el techo del coche, me pregunté si tendría el valor de llamar para la 4ª mañana. El aire dentro del coche estaba denso y viciado, y mi cuerpo se sentía más viejo de lo que era. Desdoblé la tarjeta otra vez, la letra casi borrada por décadas de roce. Mis manos temblaban al marcar el número, esperando encontrar una línea desconectada. En cambio, una voz grave respondió, más firme de lo que recordaba pero inconfundible. Leonel Vargas. Por un momento, no pude respirar. Balbuceé mi nombre, disculpándome por llamar después de tanto tiempo, explicando más de lo necesario. Le conté sobre el tornado, la casa, el rechazo en la puerta de mi hija. Me preparé para un silencio incómodo. No lo hubo. Su respuesta fue corta. ¿Segura? Quédate donde estás. Voy para allá. Intenté protestar, pero me interrumpió. María, solo dame la dirección. La línea se cortó antes de que pudiera decir más. 2 horas después, unos faros iluminaron el estacionamiento del Walmart. Una camioneta plateada se detuvo a mi lado, y la puerta se abrió. Era mayor, con más canas, más ancho de hombros, pero sin duda Leonel. Tocó suavemente mi ventanilla. Cuando la bajé, sonrió y dijo 3 palabras. Aquí estás segura. Algo en mí se rompió. No era romance, ni lástima, sino un salvavidas. No hizo alboroto ni preguntó. Simplemente abrió la puerta del copiloto y me ayudó a recoger mis bolsas. Esto es temporal, dijo con firmeza. Necesitas un techo y descanso, pero también un plan. No estás acabada. María, no estás rota. Quise protestar, decir que no me quedaba nada, pero su certeza era más fuerte que mi duda. Por primera vez desde el tornado, sentí el suelo firme bajo mis pies. Subí a su camioneta, aferrando el suéter de Rafael, y me permití creer que el mañana podía ser más que solo sobrevivir. La primera noche bajo el techo de Leonel. Dormí sin despertarme por los ruidos del estacionamiento o el frío de un coche vacío. Por la mañana, la niebla en mi cabeza se había despejado lo suficiente para escuchar su plan. No me ofrecía una habitación permanente, ni una vida de comodidades. Me ofrecía algo distinto, un camino hacia adelante. Leonel dirigía una pequeña empresa de renovación en Mérida, nada ostentoso, pero sólida. Tenía equipos que confiaban en él, una red de corredores que lo respetaban
y una reputación por tomar propiedades que otros ignoraban y hacerlas habitables. No necesitas lástima, me dijo mientras tomábamos café en su mesa de roble gastada. Necesitas volver a tomar el volante de tu vida. Pensé en la voz fría del ajustador de seguros, en el número que había ofrecido 90,000 pesos, tal vez menos. Parecía imposible frente a la magnitud de lo que había perdido. Leonel se inclinó hacia mí. Paciente, en Morelia. Están reconstruyendo. Las familias necesitan dónde vivir, y la ciudad no da abasto. Departamentos, unidades pequeñas asequibles, fuertes. Podrías invertir, no solo sobrevivir. La palabra invertir sonaba extraña en mi boca. Durante décadas. Mi papel había sido mantener todo a flote, estirar los cheques, sacrificarme por colegiaturas o hipotecas. Pero los ojos de Leonel eran firmes. No me ofrecía caridad. Me daba la dignidad de elegir. 2 semanas después, caminé con él por un departamento destartalado en Morelia. El revestimiento estaba roto, las ventanas tapadas con madera, pero la estructura era buena. Firmé los papeles con manos temblorosas, usando una parte de mi indemnización. Mi nombre en la escritura se sintió como oxígeno llenando un espacio que creía perdido para siempre. Pronto aprendí a leer listas de rentas, gestionar reparaciones, equilibrar cuentas. Los inquilinos me llamaban señora Morales con un respeto que no había escuchado en años. Cuando el primer cheque de renta se depositó, sostuve el papel como prueba de que no era solo una viuda. No solo una madre rechazada, sino una mujer capaz de construir algo duradero. Leonel no me felicitó, no hacía falta. El orgullo ya era mío mientras manejábamos de regreso a Mérida para planear el siguiente paso. No tardó en correr la voz. En lugares como Guadalajara y Morelia, la gente nota quién está reconstruyendo, quién maneja coches diferentes, quién ya no está al borde del desastre. Mi nombre, antes susurrado con lástima, ahora se asociaba con departamentos y llenos de inquilinos. Sabía que no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Isabel llegó un sábado por la tarde, su camioneta brillando como espejo, el cabello liso como cristal. Entró a la oficina que compartía con Leonel, sobre una plaza comercial, con un aroma a perfume caro que no encajaba con las facturas de contratistas y muestras de pintura. «Mamá», dijo con una alegría demasiado cortante. «¿Te ves? Estable». Sus ojos recorrieron los libros de contabilidad en mi escritorio. La chequera abierta, el montón de recibos que aún aprendía a organizar. No preguntó por mi salud, por las noches que pasé en un coche, por el suéter que me mantuvo viva. En cambio, carraspeó con delicadeza. «Gabriel y yo hemos estado lidiando con algunas cosas. Las tasas de interés no paran de subir. Solo necesitamos un puente. ¿Sabes? Un préstamo pequeño, a corto plazo, 10, 15,000 pesos». Leonel estaba junto a la ventana, callado pero atento. Sentí su presencia sosteniéndome. Crucé las manos. «Isabel, no puedo hacer eso». Su sonrisa vaciló. «No puedes o no quieres, no quiero», dije suavemente. «Esto no es dinero para caridad. Es mi vida, reconstruida. No la voy a arriesgar». Sus ojos se entrecerraron, la máscara impecable resbalando. «Entonces esta eres tú ahora, jugando a ser empresaria con Leonel, mamá. Es una fase. Ya lo verás». Respiré hondo, resistiendo la urgencia de defenderme. Leonel habló antes de que pudiera. «No es una fase, Isabel. Es respeto, algo que tu madre se ha ganado». Isabel soltó una risa frágil, recogió su bolso y salió sin decir más. La puerta se cerró con más fuerza de lo necesario, haciendo temblar las persianas. Me quedé un largo rato mirando el libro de contabilidad en mi escritorio. La visita de mi hija no me había sacudido. Al contrario, me hizo estar más segura. Por primera vez, el límite que había trazado se mantuvo firme, y supe que tendría que mantenerlo de nuevo. Leonel nunca firmaba nada sin un contrato, incluso para el trabajo más pequeño. Tenía los papeles claros y los términos definidos. La gente respeta lo que está escrito.
me dijo una tarde mientras revisábamos un contrato de arrendamiento. Protege a ambos lados y te ahorra dolores de cabeza después. Esa noche, me senté en mi mesa de cocina con un cuaderno amarillo y comencé a escribir mis propios términos, no para inquilinos ni contratistas, sino para mí. Las palabras se veían extrañas en mi letra. No préstamos a la familia, no avales, no rescates. Respeto primero, dinero nunca. Leí las líneas una y otra vez, con el pecho apretado pero firme. Durante años, había sido la red en la que todos podían caer la colegiatura atrasada de Isabel, el enganche del coche de Gabriel, incluso pequeños regalos navideños que no podía pagar. Me había estirado hasta quedar delgada y me decía que eso hacían las madres. Pero esta vez no lo haría. Cuando Isabel llamó una semana después, estaba lista. Empezó con dulzura, preguntando por mis inquilinos, por los departamentos, por si Leonel y yo realmente estábamos haciendo algo con esto. Luego vino el giro. Gabriel tenía un nuevo proyecto, una inversión que solo necesitaba respaldo. Escuché, con la mano descansando en la página de mis términos doblada dentro de mi cuaderno. Isabel, dije con cuidado, no presto a nadie, ya no. Su tono se endureció. Suenas ridícula. Mamá, ¿crees que garabatear reglas en un papel te hace fuerte? Sigues siendo la misma mujer que me rogó por refugio. Dejé que las palabras pasaran por mí como viento frío. No estoy rogando ahora, respondí. Ella resopló, murmuró algo por lo bajo y colgó. El silencio después se sintió más pesado que su voz, pero no insoportable. Abrí mi cuaderno y toqué la página otra vez, afirmándome. Los contratos de Leonel mantenían vivo su negocio. Mis términos mantendrían intacta mi alma. Y por primera vez creí que resistirían, incluso contra mi propia hija. El brillo de la vida de Isabel duró más de lo que pensé. Publicaba fotos de su cocina remodelada, con encimeras de cuarzo brillando bajo luces colgantes. El tipo de detalle que solía burlarse cuando hojeábamos revistas juntas. Presumía la nueva camioneta en la entrada, con asientos de cuero y tecnología que parecía más nave espacial que coche. Los niños llevaban uniformes impecables de su nueva escuela privada, sonriendo para fotos con captions sobre oportunidades y bendiciones, pero detrás del brillo empezaban a verse las grietas. Las tasas de interés subieron constantemente en 2022 y hasta 2023, y su hipoteca se infló de formas que Gabriel no había previsto. Lo que parecía un préstamo inteligente se convirtió en un peso que aplastaba cada decisión. La camioneta traía pagos, la escuela plazos de colegiatura, la remodelación facturas de tarjeta de crédito apiladas sobre la hipoteca. Los vecinos lo notaron primero. Una de ellas me susurró en el supermercado, bajando la voz, como si los estantes pudieran escuchar. Vi avisos en su puerta, del banco. Llevé esas palabras a casa como un dolor en el pecho. También lo vi en los ojos de Isabel. Vino una tarde con los niños. Su sonrisa amplia pero frágil, su risa demasiado fuerte. Habló de vacaciones que planeaban, de cómo Gabriel estaba a punto de otro ascenso, de cómo pensaban añadir una terraza atrás de la casa. Cada palabra era una actuación. Líneas ensayadas para que el mundo no adivinara la verdad. Sus manos la delataron. Sin embargo, temblaban alrededor de la taza de café que le serví. Los nudillos pálidos, las uñas impecables pero descascaradas en los bordes. Sujetaba la taza con demasiada fuerza, como si aferrarse a ella pudiera mantener en pie el resto de su vida. Escuché. Asentí y la dejé mantener su escenario. No estaba lista para admitir las grietas que se extendían por su casa perfecta, pero yo sabía cómo sonaba cuando las paredes se tensan bajo presión. Había oído ese gemido antes, justo antes de que el tejado de mi propia vida se desgarrara. Y sabía que, tarde o temprano, el silencio daría paso al colapso. El primer aviso llegó en silencio, deslizado en su buzón por el banco. No lo supe por Isabel. Lo supe por una vecina que pensó que debía saberlo. Siguió un segundo aviso, luego un tercero.
Pronto los susurros fueron más fuertes que las sonrisas ensayadas de Isabel. Una tarde, pasé por su calle. La camioneta aún brillaba en la entrada, pero el césped estaba sin cortar y las cortinas cerradas. Por un momento, reduje la velocidad, tentada a parar, a subir los escalones del porche y decirle que podíamos resolverlo juntas. Mis manos apretaron el volante al recordar otro porche, otro día, cuando ella cruzó los brazos y dijo que no había lugar para mí. Imágenes de su infancia me golpearon su mano pequeña, aferrando la mía el primer día de kinder. Las noches que trabajé turnos dobles para mantener las luces encendidas. La forma en que una vez susurró que yo era todo su mundo. Esos recuerdos chocaron con el dolor de su rechazo. Los folletos de motel, los billetes arrugados en mi palma. Me quedé en el coche. No dije nada. La justicia no siempre ruge. A veces llega como silencio. Y este silencio era mío para guardar. En semanas, aparecieron los letreros de embargo. Los mudanceros cargaron cajas por los mismos escalones del porche donde ella me había negado. La casa perfecta, la vida curada, se habían ido. Isabel y Gabriel se mudaron a una renta al otro lado de la ciudad, más pequeña, más sencilla, despojada del orgullo que alguna vez usaron como armadura. No llamé, no me regodeé. Dejé que el silencio fuera mi respuesta, no venganza, sino el límite que había luchado por mantener. Y en ese espacio sentí algo más fuerte que la victoria. Sentí el peso de mi propia dignidad asentándose firmemente en su lugar. Regresé a Guadalajara, no a la calle donde estaba mi antigua casa, sino a un bungalow modesto cerca de la universidad. Los departamentos en Morelia me mantenían ocupada, y Leonel manejaba las partes que yo no podía. Éramos socios, sólidos y prácticos, unidos no por romance, sino por confianza y la creencia de que reconstruir no era solo para casas. Cada mañana caminaba el corto trayecto a mi oficina, con el libro de contabilidad bajo el brazo, y sentía la extraña comodidad de la rutina regresando. Los inquilinos llamaban por reparaciones, los cheques de renta se depositaban, y poco a poco aprendí a verme no como alguien que había sido descartada, sino como alguien capaz de construir de nuevo. Fue una tarde de primavera cuando Isabel tocó a mi puerta. Estaba en mi porche con las manos cruzadas frente a ella, la chispa ausente de su rostro. Sus palabras fueron cautelosas, casi vacilantes. Mamá, quiero intentarlo de nuevo. No por dinero, solo nosotras. La estudié, recordando tanto a la niña que una vez se aferró a mí como a la mujer que cerró su puerta. Mi voz fue calma. Estoy dispuesta, Isabel, pero será en otros términos. Respeto primero. Siempre. Ella asintió, con los ojos húmedos y por primera vez en años. Creí que lo decía en serio. Si encontraríamos el camino de vuelta por completo, no lo sabía. Pero la elección era mía ahora, no de ella. Adentro, en el escritorio junto a la ventana, había un marco con la vieja tarjeta de presentación de Leonel. El papel estaba desvaído, los bordes gastados, pero había sobrevivido como yo. Me recordaba que a veces la supervivencia no viene de lo que te aferras, sino de lo que finalmente te permites reclamar.